Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy como nuevo? ¿Tá? Acá les puse aplicaciones de infinito, cambios de variable para intentar resolver una indeterminación. O sea, nosotros habíamos hablado del concepto de infinito, infinitésimo, cómo comparábamos infinitos e infinitésimos a través del cálculo del límite de un cociente. Habíamos establecido que, por ejemplo, nosotros le llamábamos infinito no solamente a ese símbolo que parece, digamos, un 8 acostado, sino que también le íbamos a llamar a una expresión infinita o infinito, cuando a calcular su límite, no importaba para qué tendencia fuera, el resultado me daba infinito. Entonces, por ejemplo, si yo calculo el límite de f de x cuando x tiende a y me da infinito, yo digo que esa f de x es un infinito para esa tendencia. Porque recuerden que puede suceder que si yo te cambio la tendencia, el resultado de ese límite deje de ser el infinito. Entonces, una función será un infinito para una cierta tendencia. Y del mismo modo, si al calcular el límite de una función para una cierta tendencia, el resultado del límite es 0, entonces esa función pasa a llamarse infinitésimo para esa tendencia. Muy bien. ¿Qué implicaba comparar infinitos o comparar infinitésimos? Bueno, por ejemplo, para el caso de infinitos, yo puedo comparar dos infinitos para una cierta tendencia, es decir, vos tenés, por ejemplo, vamos a ver, voy a pasar a compartir mi cuaderno. Bien, entonces supongamos lo siguiente. Supongamos que yo tengo una función f de x a la que cuando le calculo el límite para una cierta tendencia, el resultado es infinito. ¿Tá? O sea que el f de x es un infinito para esta tendencia. Del mismo modo, supongamos que tenés una función g de x tal que cuando le calculaste el límite para esa misma tendencia, el resultado también te dio infinito. ¿Cómo comparo estos dos infinitos? Bien, para compararlos, vos vas a calcular el límite de su cociente para esa misma tendencia. O sea, voy a hacer el límite, por ejemplo, de un f sobre g cuando x tiende a. Y al calcular este límite me pueden suceder varias cosas. En primer lugar, que el resultado sea un número, k. ¿Tá? K pertenece a los reales. ¿Está? Bien. Si el resultado, y es K distinto de 0 en primer lugar. Bueno, si el resultado de este límite es K, entonces significa que f de x y g de x son del mismo orden, decimos nosotros. Es como quien dice el equivalente a grado, pero yo no puedo hablar de grado, porque grado tienen solamente los polinomios. Para cualquier otra expresión que no sea polinómica, donde no puedo hablar de grado, hablo de orden, es el símil, digamos así. Entonces, si al calcular el límite de su cociente, el resultado es un número, entonces decimos que son del mismo orden. Si en particular K te da 1, entonces decimos, más que ser del mismo orden, decimos que son equivalentes. Bien, pero ¿cuál es el otro caso que podría suceder? Bueno, supongamos, segunda situación, que cuando calculo este límite el resultado es un 0.
¿Qué sucede en este caso si el resultado es 0? Bueno, si el resultado de esto es 0, es porque entonces el orden de g de x es mayor que el orden de f de x. A ver si entendemos lo que significa. Hay una regla que establece que aquel infinito de mayor orden llega antes a su resultado. Aquel infinito de mayor orden llega antes a su resultado. Bien, a ver si entendemos qué significa esto. Si g de x es de mayor orden que f, significa que el g va a llegar antes al infinito. Entonces, en algún momento, este ya llegó al infinito cuando este aún va rumbo a el infinito. Entonces, en algún momento este aún es un número, todavía no llegó al infinito, pero este sí. Entonces te queda un número sobre infinito y por eso el resultado te da 0. Ahora, ¿qué pasa si el resultado es infinito? Bueno, si el resultado es infinito, es al revés. El orden de f de x es mayor que el orden de g de x. Porque si el f de x es de mayor orden que g, él va a llegar antes al infinito. Entonces, en algún momento, este ya llegó al infinito cuando este aún va rumbo a. Entonces, en algún momento esto es infinito sobre un número, e infinito sobre un número te va a dar infinito. Y lo otro que puede suceder es que cuando yo voy a calcular ese límite, me dé que no existe. Si el límite no existe, entonces significa que f de x y g de x no son comparables. Bueno, esta es una de las preguntas más puestas en los exámenes o en los parciales en lo que tiene que ver con el tema de infinitos. Es cuando a mí me piden compare infinitos, yo sé que la comparación de infinitos la tengo que hacer a través del cálculo del límite de su cociente y tengo que analizar las posibilidades de resultados de ese límite que me van a implicar una determinada conclusión en cuanto a la naturaleza de esos infinitos. Por supuesto que si te estoy pidiendo que compares infinitos es porque cada uno de ellos suelto por separado, cuando le calculaba su límite, me daba infinito. ¿Tá? De establecer o de ejecutar este tipo de comparación entre infinitos, se obtiene una secuencia de órdenes para infinitos muy importante y muy utilizada en los ejercicios prácticos, secuencia de órdenes de infinitos que ustedes pueden ver en el material PDFiado que se les subió más en detalle, así que tienen que remitirse a él. Esa secuencia establece que el orden del infinito potencial exponencial es mayor que el orden del infinito exponencial, que es mayor que el orden del infinito potencial, que es mayor que el orden del infinito logarítmico. ¿Qué significa esto? Y vuelvo a repetir, esto es sumamente importante. ¿Para qué me interesa a mí establecer esta secuencia de órdenes? ¿Tá? Bueno, porque aquel infinito de mayor orden va a llegar antes al resultado. Cuando yo hablo de un infinito del tipo potencial exponencial, estoy hablando de una expresión
que tiene la incógnita tanto en la base como en el exponente. Cuando hablo de un infinito exponencial, hablo de una función cuya base es numérica, en el exponente está la variable independiente. En el caso del infinito potencial, responde a una expresión que tiene la incógnita en la base, el exponente en numérico, y obviamente un infinito logarítmico es aquel que tiene un logaritmo en juego. ¿Tá? Entonces, lo que tienen que recordar como muy importante también a la hora de resolver o ejecutar ese ejercicio es que aquel infinito de mayor orden llega antes a su resultado. O sea, a infinito. Y esto es muy, muy importante a la hora de resolver nuestros ejercicios, como vamos a ir ahora viendo en el paquete de ejercicios que viene a continuación. Así que esto, por favor, prestarle mucha atención, remitirse al material teórico que ustedes tienen que sustenta este pequeño esquema que yo les acabo de hacer. Entonces, volviendo a ese material que tenemos que discutir hoy. Bien, ustedes en el paquete siguiente van a hacer uso de esto que recién estábamos hablando, y por ejemplo voy a pensar en hacer el ejercicio 95. En este caso te piden calcular el límite cuando x tiende a 3 por derecha de x2 menos 9 sobre x menos 2 por e a la 5 sobre x menos 3. Bueno, como cualquier límite, voy a empezar por reemplazar x por el valor de la tendencia. Fíjense en que en este caso es un límite lateral, lo que vos vas a calcular, porque me voy a arrimar al 3 por la derecha. Bien, voy a cambiar la x por algo que es casi 3, así que arriba te queda casi 9 menos 9, casi 0 sobre 1. 0 sobre cualquier cosa, 0. Y después acá, en este denominador del exponente te da 0, un número sobre 0 da infinito, ¿tá? Hay que ver si es un más o un menos infinito. Entonces vos, en realidad acá, vas a tomar este x menos 3, lo vas a sacar y le vas a estudiar su signo. Bueno, vamos a hacerlo acá igual. Y te va a quedar, como yo me arrimo al 3 por derecha, te va a quedar un 0 más. Un número sobre 0 más, un número sobre 0 da infinito, pero es más 5 sobre 0 más. Entonces es más dividido más, es más. ¿Tá? Entonces era e a la más infinito, y eso te daba más infinito. Por eso era 0 por más infinito, 0 por infinito, una indeterminación. ¿Por qué hago hincapié en el signo que tiene ese infinito del exponente? Porque e a la más infinito te da más infinito, pero e a la menos infinito me da 0 más. A ver si entendemos por qué. Uno no tiene que memorizar siempre todo, uno tiene que a veces razonarlo. Entonces, la idea es lo siguiente: ¿por qué me importa tanto el signo del exponente que tiene la exponencial? E a la más infinito es más infinito, no tengo duda, ¿tá? Pero ¿qué pasa con el e a la menos infinito? Si tú recordás, una propiedad de la potenciación dice que si vos tenés una potencia de exponente negativo, esto es lo mismo que escribir de esta manera, ¿tá? Con exponente positivo. Entonces, si yo hago ese tratamiento acá, esto es lo mismo que 1 sobre e a la más infinito. Pero e a la más infinito era más infinito. Entonces es un número sobre infinito que da 0, más dividido más, da más. De ahí, y a partir de ahora, no lo olviden, que ustedes tienen que tener presente que e a la más infinito es más infinito. Pero e a la menos infinito es 0 más. ¿Ah? Y obviamente son totalmente distintos
esos resultados me van a pesar muy diferente a la hora de estar en el cálculo de un límite. ¿Está? Entonces, atenti con los signos que uno a veces no le da corte, ¿está? Porque marcan una diferencia sustancial a la hora de resolver nuestros ejercicios. Bueno, entonces volvamos a nuestro planteo, a nuestro problemita. Voy a volver a la pantalla mía. Bien, y teníamos un 0 por infinito. Esto es otro tipo de indeterminación. ¿Cómo se levantan estos tipos de indeterminaciones? 0 por infinito. Bueno, se levantan haciendo lo que yo llamo un cambio de variable. ¿Está? Pero, ¿qué cambio de variable? Bueno, aparecen tabulados los cambios de variable sugeridos. ¿Tá? La nueva variable que vas a introducir se llama z, y dependiendo en realidad de cuál era tu tendencia original, es el cambio de variable que está sugerido. Acá la cuestión es que hay que atender a algo. La nueva variable, sea cual sea el cambio de variable que yo voy a hacer, la nueva variable siempre me tiene que quedar tendiendo a más infinito. ¿Tá? Así que yo los ajustes que termino haciendo más que nada después de signo son en pro de conseguir que la nueva variable siempre quede tendiendo hacia el más infinito. Muy bien. Ahora, esta tabla, si yo estoy en un escrito práctico, cuento con la tabla de los supuestos cambios de variable sugeridos. Si yo estoy en una prueba teórica, la tabla no la tengo. Ergo, yo de alguna manera, después de haber muchas veces utilizado estas tablas, y siempre pensando que la nueva variable tiene que terminar tendiendo a más infinito, voy de alguna manera a tratar de ir recordando estos cambios de variables sugeridos. Voy a volver a mi ejercicio. Fíjense que en mi ejercicio x tiende a 3 por derecha, o sea, no tiende a 0, no tiende a 1, no tiende a menos infinito, así que vas a tener que ir por este caso general, donde la a vale 3. O sea que tu cambio de variable sería 1 sobre x menos 3. ¿Está? Acá está. ¿Sí? Este es el cambio de variable que voy a tener que utilizar en mi caso, y entonces a vos te va a quedar, como la a vale 3, es este el cambio de variable sugerido. Ahora, voy a chequear si efectivamente esta nueva variable que voy a introducir queda tendiendo al más infinito que yo necesito. Entonces, yo acá estaba frente a un límite lateral, porque a mí me decían que la x tendía a 3 por derecha. Entonces, vamos a ver si realmente esta z está tendiendo al más infinito que necesito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a estudiar el signo de este x menos 3. Lo voy a sacar del ejercicio y le voy a estudiar solo a él el signo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pasemos de nuevo a mi cuaderno. ¿Está? Yo voy a sacar ese x menos 3 que tenés en este caso en el denominador del cambio de variable y le voy a estudiar el signo. Cuando ustedes le estudian el signo a una expresión, colocan sobre lo que sería el eje de abscisas la raíz de esta expresión, que es 3. Y luego, como es una expresión polinómica, la regla dice que arrancás a la derecha con el signo del término de mayor grado. Y el término de mayor grado acá es positivo. Así que arranco con un más. Paso por una raíz simple, cambio. Entonces, si vos tenías que z era 1 sobre x menos 3, fíjate que vos tendías a 3 por derecha en el dato de tu límite. Así que si yo me estoy arrimando al 3 por derecha, vengo por este lado al 3, entonces efectivamente es esto era un 0 más. ¿Tá? Yo tendía 0 más. Entonces era un número sobre 0 es infinito, y es más 1 sobre 0 más infinito. O sea que está bien este cambio de variable
me lleva a que la nueva variable tienda a más infinito. Si esto te hubiera tendido a menos infinito, entonces simplemente tenés que interponer delante del cambio de variable un signo de menos, porque sí o sí la z tiene que terminar tendiendo al más infinito cuando tú haces esos cambios de variable. Vuelvo a la otra pantalla. Bien, y continúo. Así que acabo de chequear que con este cambio de variable, el z tiende efectivamente al más infinito. Muy bien, vuelvo entonces a mi ejercicio. Este era mi ejercicio. Yo voy a este producto notable que está acá porque es la resta de 2 cuadrados. Recuerden que ese 9 es lo mismo que un 3 a la 2. Voy a factoriarlo y lo voy a dejar escrito así. Lo demás lo copié todo igual, ¿está? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay una regla que establece que aquellos factores que no sean responsables de la indeterminación generada pueden ser reemplazados por su resultado numérico, sin que se altere el resultado final del ejercicio. ¿Qué significa? Yo por eso hice esta desmenuzación. ¿Tá? Fíjense, volvamos a este ejercicio. Lo voy a escribir acá bien grande para mostrarles lo que razona. Cuando yo cambio la x por 3, en realidad es este factor el responsable de generar un 0. ¿Tá? Esto en realidad estaría tendiendo a 6 y esto estaría tendiendo a 1. Si este en lugar de tender a 6 fuera un 80, 80 por 0 sigue siendo 0 y dividido cualquier número sigue dando 0. O sea que el responsable de que todo este factor me haya dado 0, el 0 de la indeterminación original, ¿tá? Fíjense que esto te había dado 0 por infinito. ¿Quién fue el responsable de que este paquete, de que este primer factor me diera 0? Solamente este factorcito. Este fue el responsable de que todo esto me diera 0. ¿Está? Si esto en lugar de tender a 6 hubiera tendido a 1000, era lo mismo. 1000 por 0 seguía dándote 0 y arriba. Y si este en lugar de tender a 1 hubiera tendido a 50, 0 sobre cualquier número seguía dándose 0. Así que el único responsable de que este primer paquetón te dé 0 fue este factorcito que está acá. Por lo tanto, ni este factor x más 3, ni este factor x menos 2 fueron responsables de ese 0 que se generó en la primera parte. Ergo, según la regla que está acá arriba, esos factores que no son responsables de la indeterminación generada pueden sustituirse por el resultado al que tienden. Entonces, yo puedo cambiar este primer factor por el 6 al que él tiende, y este divisor al 1 al que él tiende, y el otro sí lo dejo como está. ¿Tá? Del mismo modo, acá en este exponente, que era un 5 sobre x menos 3, habrás visto que yo escribí 5 sobre 1 por 1 sobre x menos 3, que es lo mismo, me da esto que está acá. ¿Por qué hice esa separación? Porque acá es muy parecido. Yo quise visualizar dónde estaba el cambio variable. Fíjate que el 1 sobre x menos 3 es el cambio variable que vos vas a hacer. El 5 acá no me afecta. ¿Está? Bien, entonces ahora que más o menos preparé todo, hago el cambio de variable. Entonces fíjate, el 6 lo copié como está. Acá tenías x menos 3 sobre 1, que es tu cambio de variable al revés, invertido. El x menos 3 arriba y el 1 abajo. Entonces acá sería z a la menos 1. ¿Tá? Si yo invierto este lado, acá es z a la menos 1 o 1 sobre z. Por eso cuando hice el cambio de variable, este x menos 3 sobre 1 es z a la menos 1. Y acá te quedó 5 por z en el exponente. ¿Tá? Fíjense que cuando uno hace el cambio de variable, desaparecen al unísono todas las viejas variables x para introducir la nueva expresión. Y ya de un saque
la nueva expresión no tiene más x en ningún lugar y solo tiene la nueva variable z. Bueno, muy bien. Es lo que yo les decía, este z a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre z, así que es lo mismo que escribir 6 por e a la 5z arriba y el z abajo. Volviste a cambiar z por el valor de la tendencia, e a la infinito es infinito, por 6, infinito arriba, infinito abajo. Siempre que vos haces ese cambio de variable en este tipo de ejercicio, terminás quedándote en una etapa intermedia con este tipo de indeterminación, infinito sobre infinito. No es generado por un cociente de polinomios, arriba hay una exponencial, no un polinomio. ¿Y cómo levanto entonces esta indeterminación? Por órdenes, usando la secuencia que les mostré yo hace un momento, que la volví a repetir acá. Acá con palabras, acá con símbolos. Entonces, fíjense que ustedes arriba tenían un infinito exponencial, incógnita en el exponente, y abajo tengo un infinito potencial. Según esta secuencia, el infinito exponencial es de mayor orden que el potencial. Entonces, en algún momento el numerador ya llegó al infinito, cuando el de abajo aún va rumbo a. O sea que en algún momento ya tenés el infinito arriba, pero abajo todavía es un número. Infinito sobre un número, infinito. Y por eso el resultado final es infinito. ¿Con qué signo? Bueno, acá te había dado más infinito arriba, más infinito abajo. Así que el signo siempre por regla de signos. Más dividido más es el más infinito que tenemos entonces acá. ¿Tá? ¿Y cómo voy a interpretar, digamos, este límite, el resultado final? Bueno, no se olviden que el límite de partida era límite de la función cuando x tiende a 3 por derecha. Usaste el artificio del cambio de variable en el camino y el resultado te dio más infinito. Entonces, cuando voy a interpretar la información, cuando yo me estoy arrimando al 3 por derecha, vengo hacia el 3 por derecha, se fue el resultado hacia el más infinito. Bueno, acá, a ver si rápidamente me da el tiempo de explicarlo. Acá tenemos otro ejercicio similar a este, ejercicio 96. Voy a empezar por cambiar x por el valor de la tendencia. Abajo te va a dar 0. Es un límite lateral. Conviene ver si es un 0 más o si es un 0 menos. O sea que yo voy a tomar este x menos 1, le voy a estudiar el signo aparte, como yo había hecho hoy en el otro ejercicio. Cuando ustedes están trabajando con límites laterales y hay una parte de la expresión que se anula, se hace 0, conviene sacar ese pedacito de la expresión que se anula para afuera, estudiarle su signo y determinar en realidad si era un 0 más o si era un 0 menos. ¿Tá? Entonces, esto te daba 0 menos. Entonces es 1 sobre 0 menos, un número sobre 0 da infinito, más 1 sobre 0 menos, en realidad era menos infinito. Después, esto me dio 0, este denominador que está acá, también le vas a estudiar el signo, las raíces son más 1, menos 1, yo me arrimaba el 1 por izquierda, es 0 menos también, un número sobre 0 da infinito, pero acá es más 4 sobre 0 menos, menos infinito. Y e a la menos infinito era 0 más. Por eso te terminaba quedando 0 por infinito indeterminado. ¿Cuál es el cambio de variable sugerido? Acá x tiende a 1 por izquierda. Si vos vas a la tabla de los cambios de variables sugeridos, si la x tiende a 1 por izquierda, no lo tenés marcado como algo particular. Así que otra vez vas por el caso general, con una a que vale 1. O sea que el cambio de variable es 1 sobre x menos 1. Tenemos que analizar para ver si hay que ajustar algún signo. Y entonces, fíjense, si este es el cambio de variable, lo tengo aquí, bueno, chequeemos que realmente el z tienda al más infinito que necesito. Entonces, cuando yo estudio el signo de esto que está acá, del x menos 1, ¿tá? Como en este caso te arrimabas al 1 por izquierda, esto estaría tendiendo al 0 menos. A ver, vamos a hacer el detalle. A ver si me miran acá.
En mi caso, vos tenías que la X tendía al 1 por izquierda. Entonces yo había sacado esa parte de la expresión que se estaba anulando, le estudiaba aparte el signo, y si yo me estoy arrimando al 1 por izquierda, vengo por acá, ahora fíjate que es un 0 menos, ¿está? O sea que cuando yo vuelvo a mi pantalla, esto que está acá tendía a 0 menos. Un número sobre 0 da infinito, pero es más 1 sobre 0 menos, menos infinito. Y no estaría cumpliendo con el más infinito que quiero. Entonces, por eso le tengo que anteponer a todo el cambio de variable un menos para que ese más infinito, ese menos infinito de acá con el menos que esté delante, me termine dando el más infinito que quiero. Bueno, volví a mi ejercicio, entré un poco a factoriar esas expresiones voluminosas para distinguir bien si hay factores que no intervienen en la indeterminación y puedo reemplazarlos por su resultado. ¿Tá? Fíjate que aquí, en este primer cociente, separé adecuadamente así, porque este factor X en realidad, que está tendiendo a 1, él no intervenía en la indeterminación, porque esto era 0, un número sobre 0 daba infinito, y este paquetón generaba el infinito, y esto no importaba si en lugar de tender a 1 tendía a 80. 80 por infinito seguía siendo infinito. Así que este que no interviene, después lo voy a terminar sustituyendo por su resultado. Y si acá, en este denominador, factoreo ese denominador, fíjate que este primer paréntesis de abajo estaba tendiendo a 2. Quien tendía a 0 era este, y este era el responsable de generar en el exponente el resultado tuyo. Así que este lo vas a reemplazar por su resultado porque él no pesa. Acá voy a simplificar el 4 con el 2 y voy a visualizar dónde va a estar en parte el cambio de variable. Entonces, cuando yo hago el cambio de variable, ojo, el cambio de variable es menos 1 sobre x menos 1, quien reemplaza z. Así que el 1 sobre x menos 1 será menos z. Lo ven después en detalle, y acá te queda esto que está acá. Bien, obviamente tener una e a la menos n era 1 sobre a la n, lo escribo siempre en forma adecuada porque no se olviden que estas indeterminaciones al hacer el cambio de variable tienen que terminar quedando escritas en la forma infinito sobre infinito, porque siempre lo vas a levantar por órdenes. Esto era un infinito potencial, este era un exponencial, gana el exponencial, en algún momento el de abajo ya llegó al infinito, cuando el de arriba aún va rumbo a, entonces en algún momento el de abajo ya se hizo infinito, el de arriba aún es un número sobre infinito da 0, y por eso el resultado final. Y el signo por regla de signos. Así que en este caso, cuando no te olvides que vos lo que estás, esto es con la vieja variable, la variable de partida era cuando la x tiende a 1 por izquierda. Entonces, si yo me estoy arrimando al 1 por izquierda, vengo por acá, en el eje de las y, el resultado tiende a 0 por debajo. Y esa sería la interpretación geométrica de nuestro resultado. Voy a dejar de compartir esto, como quien dice,